es una actuación, pero la verdad es que las escenas que vimos arriba suceden diariamente en nuestra vida, ¿sí o no? Lo podemos ver en las noticias y lo podemos ver donde quiera que nos encontremos estas situaciones de la vida. Pero la verdad es que hay otra realidad. La realidad es que cuando tú y yo un día cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, un día abriremos nuestros ojos en la eternidad. Yo sé, es un tema que nadie quiere tocar, pero la realidad es que un día tú y yo vamos a abrir nuestros ojos en la eternidad cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra. La pregunta que yo te hago el día de hoy y que me hago a mí mismo es: ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Dónde tú y yo queremos pasar nuestra eternidad cuando cerremos nuestros ojos en esta tierra y los abramos allá? Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer el día de hoy, porque todos tendremos un último día. Aunque nadie lo quiere hablar, así es la vida. Y sabes, cuando tú y yo pensamos en esto, debemos de pensar dónde queremos pasar la eternidad. La Biblia nos dice que solamente hay dos lugares. La Biblia nos habla de un infierno, y yo sé, es un tema que tampoco queremos hablar, pero el no hablar de la realidad es ser ignorantes siempre. Pero cuando tú y yo hablamos y la Biblia nos enseña que hay una eternidad y que hay un infierno y que hay un cielo, tenemos una decisión. Dios nos hizo al ser humano, nos hizo con un libre albedrío, nos hizo con una propia decisión. Tú decides cómo quieres vivir tu vida y tú decides cómo quieres pasar la eternidad. Pero sabes, hay dos lugares. Un lugar donde no fue preparado para nosotros. Tal vez alguien por ahí te contó que el infierno Dios lo creó para la gente mala, pero déjame decirte que el infierno no fue creado para la humanidad. Si tú pensabas que el infierno era para el ser humano, déjame decirte que tal vez has estado equivocado todo este tiempo. La Biblia dice que creó el infierno para Satanás y para sus ángeles. En la humanidad tenemos la oportunidad de decidir lo opuesto a eso. La Biblia dice que que Dios envió a su Hijo Jesucristo para venir a salvarnos. La Biblia dice que Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Dios no vino a condenar a la humanidad, al contrario, Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Sería ilógico pensar que Dios creó a la humanidad para enviarla al infierno y después enviar a su Hijo Jesucristo para venir a morir por nosotros. Sería algo no tan lógico. Pero déjame decirte que tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar a Jesús. La Biblia dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por medio de Jesucristo. En otras palabras, no hay dos caminos, no hay tres caminos, no hay cuatro religiones de cómo podemos llegar a Dios, no hay 5 religiones de cómo podemos llegar a Dios. La Biblia nos enseña que solamente hay un solo camino, y ese camino se llama Jesucristo. Y tú el día de hoy, tú y yo podemos optar por eso. La Biblia, tal vez tú me preguntas: Fernie, ¿cómo puedo hacer eso? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10 versículo 9, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque dice la Biblia, porque lo hacemos por confesión de nuestra boca. Porque creemos en nuestro corazón para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo podemos hacer esto? Déjame explicarte, y tal vez sea tan más simple de lo que tú piensas que debe ser. Déjame terminar con esta historia. Jesús, mientras estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, la Biblia y la historia nos enseña que había 2 malhechores a su lado. Uno le dijo a Jesús: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Él usó estas palabras de confusión. Él estaba diciendo si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Él estaba dudando que el que estaba sentado ahí, el que estaba en la cruz, perdón, era Jesucristo. Pero el otro malhechor que estaba al otro lado de Jesús dijo las palabras opuestas y dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué es lo que hizo este malhechor? Él estaba creyendo que el que estaba en la cruz del Calvario era el mismo Dios, era el Hijo de Dios. Él estaba confesando y estaba diciendo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta con las palabras más amorosas y le dice: de hecho te digo que hoy, este día, estarás conmigo en el paraíso. Tal vez he caminado como aquel malhechor lejos de Dios, no de la iglesia. Porque déjame decirte que ese malhechor nunca tuvo que bajar para bautizarse. Ese malhechor nunca tuvo que bajar e ir a la iglesia para poder ser salvo. Ese malhechor nunca bajó de esa cruz, nunca tuvo que bajar de esa cruz e ir al instituto bíblico para ser salvo. Él nunca tuvo que bajar de esa cruz para ir a la iglesia o para hacer otra cosa para poder ser salvo. Lo único que él hizo es que creyó en Jesús y confesó con su boca que Jesús es la única salvación para el ser humano.